Estoy en este momento donde mi hermanita Magdalena Jiménez Montero. Magdalena es una chica muy inteligente. Ella es licenciada en gestión de tecnología de la información, egresada de la UNACH, así que ya ustedes saben, una profesional. Ella está en esta silla de rueda por una de las enfermedades degenerativas, se puede decir. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Distrofia muscular. Distrofia muscular de Becker. Magdalena ha luchado mucho para seguir adelante desde el IPT Chichica, ahora que está en la universidad, y pues creo que ha logrado, tiene méritos y eso es importante. Magdalena, mándale un mensaje a esos estudiantes, esos jóvenes que no quieren estudiar, que tiene todo fácil y la verdad es que no quieren estudiar. ¿Qué le dice a esas personas? Sobre todo a las chicas y a los chicos también, claro. Bueno, yo sé que ustedes son bonitas, pero primero hay que estudiar y es una gran oportunidad, sobre todo en la juventud, y que aprovechen en las cosas buenas y no dejen que cosas de la vida pasajera les roben a ustedes lo mejor que ustedes le pueden dar a la sociedad, como drogas, cualquier tipo de violencia en este mundo. ¿Y el amor? Bueno, en el amor yo pienso que primero debe tener un diploma, después lo otro, viene todo lo demás. Mire nada más, mis hermanos. Bueno, ya saben, chicas, ya saben. Si el man no tiene un diploma, guíndalo. Sí. Bueno, y para los chicos, que estudien y sigan trabajando. Yo sé que ustedes son echados para adelante y bueno, solo que cada día puedan disfrutar de su juventud, pero de una manera bastante sana. Cuando la gente te decía, tú no puedes estudiar, tú no debes hacer esto porque tú eres enferma, tú eres discapacitada, ese es el término que usan la gente. ¿Qué pensabas en ese momento ahora que tienes tus logros, ya eres toda una profesional? ¿Qué piensas ahora de esas personas que ven que la gente con impedimento físico no pueden hacer nada? Bueno, en el momento yo me la creía, de que, no, yo no puedo hacer nada, que este y lo otro, pero ya en estos tiempos creo que todo es posible cuando tu mentalidad empieza a cambiar, y sobre todo con la ayuda de Dios y la ayuda de la familia, que es lo más importante en esta vida. Así es, mis hermanos. Magdalena es una de las mejores estudiantes de la UNACHI en la Facultad de Economía, con un puntaje de 3 hasta tercer año. Luego bajó un 10º y eso es de admirar. Así que creo que es una inspiración para todos nosotros. Para mí también lo debe ser, para usted, mis amigos, para usted, mis amigas. Así que deje de estar enamorándose por el camino, ¿verdad, Magda? Sí, así mismo es. Ve, y una pregunta que querían saber algunas de las personas. ¿Usted se piensa enamorar algún día? Si tiene algún chico por ahí. O sea, me pregunto, ¿no? Toda una profesional como usted debe tener algunas aspiraciones de esa clase, pienso yo. Bueno, de hecho sí estoy enamorada. ¿Qué? Oye, yo tengo un cuñado. ¿Quién es? Para que venga acá y le dé una puñada. No, mentira, mi amigo, tranquilo. Ah. Sí, me dan la oportunidad y creo que sí. No lo puedo creer. Ella está enamorada y tú crees que me había dicho. Ella no me ha dicho. Bueno, estuve con Magdalena desde 2015 en la universidad y yo era el chofer de ella en este carro. El único, el mejor. Así que tengo mi licencia profesional. Si alguien necesita que lo lleven en silla de rueda, pues aquí estoy. Pasamos buenos momentos, malos momentos juntos y creo que hemos logrado un objetivo en la vida y eso no es todo. Lo profesional es profesional, pero sobre todo la prioridad tiene que ser nuestra vida con Dios, servir a la sociedad, servir al prójimo. Así que unas últimas palabras, Magdalena. Estoy un poco destrozado y triste porque no sabía que estés enamorada. Pero bueno, no mentira. Ella también tiene su derecho. Así que es una mujer muy bonita, muy inteligente. Así que si usted quiere venir con eso de conquistarla con una libra de café y digo una bolsa de café, y, no, nada. Tiene que venir con una inteligencia. Una última palabra, Magda. ¿A quién le debes todo esto, la gracia? ¿A quién agradeces sobre todo el logro que has tenido? Bueno, primero a Dios y luego a cada uno de mi familia, a mis padres y a aquellas amistades que de una u otra forma siempre me ayudaron, sobre todo en lo emocional, y a mis compañeros de la universidad que fueron los mejores y mis profesores también. Y bueno, gracias aquí a mi hermano que fue mi chofer durante 5 años y el mejor.
Claro, así es, Magda. Sabes que yo te quiero mucho. Bueno, fue un gustazo hablar con ustedes, mis amigos. Este es un video de Lemon Overe con mi hermanita Magdalena. Creo que unas cuantas veces la he subido en mis redes sociales. Ella es profesional ya. Aparte es una mujer muy inteligente. Y ya saben. Nos vemos en una próxima aventura, en un próximo video. Si el Todopoderoso lo permite. Así que chicos, hey cuñado, ¿dónde está? Ven a pagar que tenemos que arreglar ese problema.